Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy vamos a hablar acerca de las artes marciales japonesas. Empezaremos con el Jujutsu o Jiu-Jitsu. Es un antiguo arte marcial japonés. Es una antigua forma de artes marciales que enfatiza el combate sin armas. Yu, que significa suave, y Jutsu, que significa técnica. En lugar de usar únicamente el poder de uno, el Jujutsu se centra en manipular el poder del oponente en su lugar. Aunque el Jujutsu tiene una larga y poco clara historia, a menudo enseñada y transmitida oralmente, sin instrucciones escritas, se formalizó durante el periodo Edo, de 1603 a 1865, y se registró de maneras que podría ser compartida. Este tipo particular de arte marcial fue especialmente útil cuando los samuráis estaban demasiado cerca de sus oponentes para usar sus armas, en lugar de usar Jujutsu para luchar con su oponente. Jujutsu abarca una amplia gama de técnicas que siguen el mismo tema de usar el propio cuerpo de tu oponente contra sí mismo, que se utilizaron para desarrollar varias otras artes marciales modernas como el Judo y el Aikido. Judo, el popular descendiente moderno del Jujutsu. El padre del Judo fue Jigoro Kano, de quien ya hablé un poco en otro de mis videos que se llama La relación del maestro Funakoshi con Jigoro Kano. Un pionero de las artes marciales japonesas y la educación, desarrolló el arte marcial japonés en 1882 y ayudó a crear el sistema de clasificación en Judo, que sigue un sistema Kyu y Dan. Como resultado de sus esfuerzos, el Judo se convirtió en el primer arte marcial japonés en convertirse en un deporte olímpico oficial, teniendo su debut en 1964. Kano también facilitó la introducción del Judo y el Kendo como parte del sistema de escuelas públicas japonesas. Kano se inspiró en las diversas formas de Jujutsu e incorporó sus propias técnicas y sistema de enseñanza para crear un nuevo sistema llamado Judo, que significa manera suave. El Judo se basaba en el concepto de que al concentrarse en los aspectos espirituales del arte marcial, uno también podía mejorar su forma física. Hoy en día el Judo es popular y se practica en todo el mundo. Se centra en los lanzamientos completos y los envíos. A los practicantes se les enseña a usar su energía en movimiento de aprendizaje que les permiten fijar a sus oponentes al suelo sin causar lesiones. Esta importante habilidad es incluso utilizada por los departamentos de policía en Japón como parte de sus programas de capacitación. Aikido es un arte marcial profundamente espiritual, el nombre que se traduce más o menos en el camino del espíritu armonioso. Fue fundada por Morihei Ueshiba, un maestro de varios tipos de artes marciales. En la década de 1920, Ueshiba quería combinar varias ideologías y artes marciales para crear un nuevo arte marcial pacífico pero eficaz. Aikido se basa en la utilización de la energía del oponente para derribarlos. El enfoque no es derrotar al oponente, sino ser suave y alcanzar un equilibrio mutuo y armonía, priorizando los tiros rápidos y los bloqueos. Los practicantes, cuando participan correctamente, son capaces de pasar por las formas sin lastimarse a sí mismos o a sus oponentes. Al igual que el Judo, el Aikido utiliza un sistema de clasificación Kyu y Dan. Inicialmente solo había 2 cinturones, blanco para rangos Kyu y negro para rangos Dan, pero ahora se han añadido más colores, el número de cinturones y rangos varía según la escuela. Karate nació en Okinawa, ahora la prefectura más meridional de Japón, cuando era el reino Ryukyu. Con el tiempo se extendió por todo Japón y por todo el mundo. El nombre karate significa mano vacía, un nombre apropiado para un arte marcial que no se centra en el uso de armas. Hay 4 estilos principales
practicados en Japón. Cada uno de estos centra estilos diferentes ligeramente cuando se trata de la postura y el origen del poder de los movimientos. Hoy en día, el karate es practicado en varias formas por más de 100 millones de personas en todo el mundo y sigue ganando popularidad. El karate utiliza una combinación de golpes, puñetazos y patadas. Además de ser un deporte físico, también está profundamente arraigado en la filosofía. Un karateca se juzga no solo por sus movimientos, sino también por la velocidad, el equilibrio y el ritmo de sus movimientos, y la claridad de la técnica con la que se expresan. Cuando la mente y el cuerpo están en perfecto equilibrio, el karate puede ser un arte marcial extremadamente letal. Karate tomó prestado el sistema Kyu y Dan del judo para clasificar a sus practicantes, comenzando con el blanco en el nivel más bajo y avanzando a negro, el más avanzado. Sumo, el arte marcial tradicional de Japón. El sumo es el arte marcial más antiguo de Japón, que se cree que se originó hace más de 1500 años, con orígenes sintoístas. Se dice que se ha ido una forma de entrenamiento para los dioses en el antiguo Japón, para orar por una buena cosecha. Se desarrolló desde entonces para convertirse en una forma de entretenimiento para la nobleza, con festivales de sumo, también albergando bailes y música. Cuando Japón entró en un periodo relativamente pacífico, el factor de entretenimiento regresó, evolucionando hacia el amado deporte que conocemos hoy en día, y eventualmente convirtiéndose en el deporte nacional del país. Quedan varias tradiciones antiguas, como la práctica sintoísta de lanzar sal al ring para purificarla antes de que entren los luchadores. El sumo es una forma de lucha libre, con atletas luchando y abofeteándose unos a otros con el fin de empujar al oponente fuera del ring o hacer que caigan los atletas profesionales conocidos como rikishi. Tienen el estatus de celebridad en Japón. Se les exige que vivan un estilo de vida estricto, vivan y entrenen juntos en establos de sumo, y que coman una dieta rica en proteínas y carbohidratos, que incluya un rico guiso llamado chankonabe, que se hace con pescado, carne y verduras, y está famosamente asociada con los luchadores de sumo. El sumo profesional se practica solo en Japón, pero eso no significa que los extranjeros no puedan convertirse en luchadores. Hay numerosos rikishi extranjeros que son parte de la liga, con luchadores que vienen de Mongolia, Bulgaria y otros países a Japón para convertirse en luchadores de sumo. Los rikishi extranjeros también han demostrado ser bastante exitosos, con varios convirtiéndose en yokozuna, el rango más alto en sumo. El sumo profesional sigue siendo un deporte solo para hombres, con mujeres que no pueden entrar en el ring de lucha libre de sumo. Pero hay clubes de sumo femeninos más pequeños que practican recreativamente. No hay clases relacionadas con el peso en el sumo, por lo que muchos luchadores aumentan de peso como parte de su entrenamiento. Pero algunos de los luchadores más pequeños son más ágiles y usan esto para su ventaja. Sumo utiliza un complejo sistema de clasificación con varios rangos diferentes. Los luchadores tienen este y occidente en sus títulos, y el este generalmente significa un nivel más alto que oeste. Kendo, el arte marcial de la espada samurái. Las raíces de Kendo están en las espadas tradicionalmente utilizadas por los samuráis. De ahí el nombre de Kendo, que significa el camino de la espada. Este arte marcial se centra en el uso de espadas de bambú llamadas shinai, y el kendoka usa equipo de protección y cascos para evitar lesiones. Los atletas tienen como objetivo hacer puntuaciones en una de las áreas protegidas, como son la cabeza, la garganta, el torso o muñecas, haciendo que este arte marcial sea extremadamente rápido y emocionante. El kendo no es solo un deporte físico, sino también mental. Los practicantes deben ser equilibrados tanto física como mentalmente.
y usar gritos llamados kiai, al hacer golpes para demostrar un equilibrio de espíritu. Hay bastantes reglas con respecto a las filosofías espirituales y el equilibrio en Kendo, incluyendo que al hacer un golpe, ambas manos necesitan estar en la espada, los pies necesitan estar en equilibrio y no se pueden estar cayendo o desequilibrando. Y el kiai necesita ser escuchado correctamente. Si no se cumplen estos factores, el punto no se otorga. Al ser un deporte estricto y disciplinado, hay muchas reglas que se aplican a todos los movimientos en Kendo, e incluso el trabajo de pies. Tienen nombres específicos para cada paso adecuado. Se espera que los estudiantes lleven esta disciplina y etiqueta que se aprende cuando se enfrentan a un oponente en su vida cotidiana también. No hay cinturones en Kendo. Los Kendokas se clasifican en su lugar con el sistema Kyu y Dan, que se vuelven más fácil a medida que avanzan, aunque las clasificaciones más altas se llaman Dan y luego se numeran a medida que aumenta el rango. Naginata, un arte marcial japonés tradicional popular entre las mujeres. El nombre tanto del arte marcial como la del arma se traduce libremente como espada para cortar al enemigo. Los encuentros se asemejan a los encuentros de Kendo, aunque la forma de empuñar la naginata es única en el arma y permite golpes a las espinillas. La espada niganata consiste en una hoja unida al extremo de un poste largo, originalmente permitiendo golpes de largo alcance a los guerreros en posiciones difíciles como a caballo. Aunque originalmente fue utilizado por los guerreros samurái en la batalla, la introducción de armas de fuego en la década de 1500 desaprobó la niganata en comparación, y en su lugar solo fue utilizada como decoración o por las hijas de las familias guerreras, como arma de autodefensa. Esto creó la tradición de las mujeres que utilizan la naginata, que continúa hasta nuestros días, siendo las mujeres las principales practicantes, aunque los hombres pueden y también practican en esta arte marcial. La naginata utilizada en la práctica hoy en día requiere una capacidad considerable de habilidad para manejar con eficacia y luchar contra los oponentes. Los practicantes trabajan en mejorar sus reacciones y equilibrio, y similares al Kendo, la postura y el Kiai son una parte importante del arte marcial. El arma naginata es maniobrada para cortar al oponente y ciertas técnicas cambiaron y se desarrollaron con las diferentes escuelas que comenzaron a establecerse durante el periodo Edo. Naginata utiliza el sistema Kyu y Dan para la clasificación y los exámenes realizados para medir el nivel de cada estudiante difieren con cada escuela. Kyudo es el tiro con arco japonés, el nombre que se traduce en el camino del arco. Es un arte marcial altamente sofisticado y requiere madurez y disciplina para dominar, y tienen una larga historia que se remonta al periodo Yayoi, aproximada del 300 a.C. al 300 después de Cristo. El Kyudo era una parte importante de la cultura samurái, con Yaritomo no Minatomo, un famoso shogun japonés, afirmando que se debe esperar que los samuráis sobresalgan en el tiro con arco a caballo, Yabusame, con el fin de aumentar la disciplina espiritual, además de las otras artes marciales que practicaban. El tiro con arco permitió ataques de largo alcance y también permitió ataques mientras estaba en movimiento sin que los oponentes tomaran represalias inmediatamente. Una vez más, con la introducción de armas en Japón, el tiro con arco se utilizó menos para el combate, sino más bien para el entretenimiento espiritual y la disciplina, trabajando en la destreza, el enfoque y la armonía entre las dos. Los estudiantes practican Kyudo usando objetivos colocados a una distancia de 28 metros del campo de tiro. El arco utilizado para la práctica de Kyudo es en sí mismo una obra de arte.
Su diseño asimétrico es diferente al arco occidental y permite a personas de diferentes fortalezas físicas competir de manera justa. Las demostraciones de Kyudo todavía se están llevando a cabo hoy en día, incluyendo Yabusame, actuaciones celebradas en ciertos festivales. Los estudiantes ganan rangos en un nivel de Kyu o Dan. Las pruebas para Kyudo son muy elaboradas con muchas ceremonias y a veces pueden ser de hasta 8 horas de duración. Iaido es un arte marcial japonés relacionado con el desenvainado y el envainado de la katana. Era practicado por los samuráis, especialmente en el periodo Edo. Estas técnicas surgen principalmente para poder atacar o defenderse a la vez, que se desenvainaban, comenzando por tanto el enfrentamiento con el arma aún en la saya o vaina, y desenvainando con la velocidad apropiada para atacar o contraatacar al oponente sin darle tiempo a reaccionar. La principal idea del iaido es ser capaz de reaccionar correctamente ante cualquier situación inesperada. Estas técnicas de desenvainado surgieron entre los siglos XV y XVI y existieron una gran cantidad de tradiciones marciales o ryu, escuelas, que las incluían dentro de sus enseñanzas. Cada una de estas escuelas enseñaba técnicas, estrategias y conceptos diferentes y tenían formas de enseñanza y entrenamiento distintas. Hoy en día se utiliza el término Koryu para referirse a estas escuelas antiguas, e incluso existieron algunas de ellas dedicadas exclusivamente a enseñar técnicas de desenvainado. Algunas de estas escuelas han llegado hasta nuestros días y continúan practicándose. Ninjutsu, también conocido como Shinobi-Shutsu o como Ninpo, es el arte marcial japonés del espionaje y la guerrilla. Este arte marcial se basa en grupos de técnicas y tácticas consideradas clásicamente 20, mencionadas más adelante, que han utilizado supuestamente los ninjas durante siglos. Los primeros datos que se tienen de la utilización de ninjas en el campo de batalla data del siglo V, lo que nos da una idea de la antigüedad de este estilo de lucha, que se complementaba con el aprendizaje de muchas habilidades útiles para el espionaje, como la caracterización y falsificación de documentos, así como ciertas prácticas esotéricas derivadas del Mikyo, budismo esotérico japonés. Con la llegada de Oda Nobunaga, los ninja fueron perseguidos en un intento de detener su creciente influencia y poder, aunque esto provocó que algunos clanes ninja se extendiesen por todo Japón, al tener que huir de Iga, ya que en el siglo XVII se utilizaron por última vez de forma masiva en la revuelta cristiana de Kyushu en 1637. A mediados y fines del periodo Edo, comienza el declive en el uso de los shinobi, dado al largo periodo de paz establecido por la familia Tokugawa. Entre los siglos XVII y XIX se prohibió legalmente el uso de los mercenarios ninja, lo que hizo que se utilizaran de forma clandestina y a escala pequeña. En el siglo XX, Japón utilizó el ninjutsu como forma de entrenamiento de sus tropas de élite. No obstante, eran tropas regulares dotadas de un entrenamiento especial, sin que se pueda llegar a considerarlos verdaderos ninjas. El último registro real sobre el empleo de los ninjas por parte del gobierno japonés data de la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. La internacionalización del ninjutsu viene de manos del maestro Masaaki Hatsuomi, heredero de 9 tradiciones marciales antiguas del Japón, entre ellas 3 de origen ninja y 6 de origen samurái, dentro de su organización la llamada Bujinkan. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales que acabamos de nombrar. Muchas gracias. Hasta la próxima.